Buenas tardes, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la tanatología forense, muerte, clasificación, constatación y diagnóstico de la muerte, el Código Civil, la Ley General de Salud, pericia médico-legal, análisis y discusión de casos médicos legales. Como integrantes del grupo tenemos a Cuellar Casavilca Milagros, Guadamulo Ortiz Lisbeth, Olarte Galindo Wendy, Percala Aime Ruth y Segura Quispe Stephanie, y quienes habla aquí Cortés María. Como índice tenemos en primer punto la introducción, después desarrollo del tema, tercero conclusión y por último las referencias bibliográficas. En introducción, la tanatología forense es una rama especializada de la medicina legal que se ocupa del estudio científico de la muerte y los procesos post-mortem. Esa disciplina cuyo nombre proviene del griego tanat, muerte, y luego de estudio busca comprender los cambios físicos y químicos que ocurren en el cuerpo humano desde el momento del fallecimiento hasta su completa descomposición. Los expertos en tanatología forense aplica métodos científicos para examinar restos humanos, determinar la causa y el tiempo de la muerte y proporcionar datos esenciales para investigaciones criminales y judiciales. Además, estudian los fenómenos cadavéricos, tanto destructivos como conservadores, que ofrecen pistas sobre las circunstancias que rodean la muerte. Concepto. La tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres vivos. Uno, aplica el método científico inductivo, deductivo y las técnicas forenses para resolver situaciones conflictivas del entorno médico forense. Dos, pretende curar el dolor de la muerte y la desesperanza tanto del enfermo terminal como de sus familiares y de aquella persona que, por diferentes motivos, tenga ideación o conductas suicidas. Tres, no aboga por una actitud de dar meros consejos o consuelos. Como objetivo, tiene que se centra en la calidad de vida del enfermo terminal y evitar la prolongación innecesaria de la vida, así como su acortamiento prematuro, proporcionando una muerte adecuada que se caracteriza por las siguientes acciones. Uno, la atención al sufrimiento psicológico, atención al sufrimiento espiritual, atención a las relaciones significativas del enfermo, atención a las últimas voluntades, atención de dolor físico y por último atención a los aspectos legales. Me puse en siguiente compañero. Ya, rama de la tanatología forense. Tenemos la tanatosemiología, se enfoca en todos los cambios que se producen en un cuerpo desde su muerte. También tenemos la cronotanatodiagnóstico, es la rama que se centra en responder al cuándo y dónde se produjo el fallecimiento. También tenemos tanto legislación, es cuando un cadáver se tiene que manipular de una forma correcta para no modificarlo. Así pues, esta es la tarea de esta rama. También tenemos la biotanatología, que estudia todos los organismos que van apareciendo dentro del cuerpo humano después de su muerte. Y por último, la empalsamología, que trata de encontrar todos los métodos existentes para conservar un cadáver. La clasificación de la muerte. Los tipos de muerte suelen clasificarse de forma genérica en tres grandes grupos. Tenemos la muerte natural, causada generalmente por enfermedad o por procesos degenerativos propios del envejecimiento. También tenemos la muerte violenta, asociada a aquellas muertes por homicidio, suicidio o accidente de cualquier tipo. También tenemos la muerte indeterminadas, súbitas o inesperadas. Son aquellas que generalmente parecen no tener una razón aparente. También son llamadas muertes sospechosas de criminalidad. Existe, por supuesto, una profundización en el tema y una clasificación más amplia y precisa para los tipos de muerte, que aunque está ligada a los tres grupos primarios, esta puede dar más información sobre los hechos y tal vez sea de ayuda en un proceso de investigación. También tenemos la muerte reciente, es la clasificación de los casos donde no se ha iniciado el proceso de putrefacción cadavérica. Muerte lejana, se aplica cuando el cuerpo ha iniciado el proceso de putrefacción después de cierta cantidad de horas.
Muerte rápida. Se refiere a un deceso que se presenta de forma instantánea o en un tiempo muy breve, sin dar tiempo de reacción. También tenemos la muerte lenta o muerte agónica, que se presenta cuando existe un proceso degenerativo y consecutivo y da como resultado que la persona muera. Un claro ejemplo son las enfermedades terminales. La constatación de la muerte. Es un acto médico que se realiza en el lugar de las escenas de la muerte y se realiza durante la diligencia de levantamiento del cadáver, dejando constancia en acta y antes de proceder a la necropsia. El médico forense debe constatar los siguientes signos de muerte. Debe verificar la cesación a la respiración. El periodo de apnea raramente se prolonga más de 30 segundos, debiéndose observar por 10 minutos. Cesación de la circulación con la ausencia de pulso y el que se puede persistir entre 10 a 15 minutos. Se realiza lo que es el examen de ojo, la observación de la detención de la circulación después de la muerte. La sangre de los vasos retinianos deben estar fragmentados a los pocos minutos de la cesación de la circulación. La cesación de la estimulación nerviosa con ausencia de motilidad al estímulo doloroso y ausencia de reflejo. Ausencia de reflejo fotomotor indicativo de parálisis pupilar, lo que es signo de muerte cerebral. Ya. El certificado de defunción, como bien sabemos, es el documento legal y oficial donde se constata el día, la hora y el lugar del deceso o muerte. En este documento se indican los nombres, número de DNI, edad en que falleció, y así como lugar y fecha de nacimiento. ¿Quién debe generar el certificado de defunción? Bueno, la certificación de defunción la realiza el médico tratante, el médico que constata la muerte, el médico legista que practica la necropsia y el médico señalado por el establecimiento de salud. Como acá tenemos una imagen donde podemos ver en la parte anversa y reverso, ¿no? Más o menos cómo es este certificado de función. En la evaluación de las circunstancias de la muerte, ¿no? Vemos investigación de la escena de la muerte, ¿no? ¿Cuándo se investiga la muerte? Bueno, se debe inmovilizar la escena antes del reconocimiento de la muerte para la recolección de la información como rastros, huellas y muestras que van a ir al laboratorio. También se pereniza la escena de la muerte a través de la fotografía o videograbación previos al examen del lugar que permite la reconstrucción posterior en la investigación de la muerte. También la posición del cuerpo y el estado de la ropa, objetos o instrumentos alrededor de la víctima, el derrame de la sangre tanto en la víctima y el presunto agresor. También, así como el estudio de otros fluidos, secreciones como saliva, vómito, semen y sustancias extrañas como fármacos, drogas, veneno o alimentos donde o son de interés en la investigación de la muerte. También la situación del lugar, eh, la distribución del ambiente y su ordenamiento informan sobre los sucesos ocurridos previamente a la muerte. Y obviamente esto es importante para valorar la hora de la muerte y la identidad de los posibles agresores, ¿no? Toda esta información recogida en la escena del crimen es de interés para los médicos legistas. El acto del levantamiento del cadáver. Bueno, esta diligencia de levantamiento del cadáver está estipulada en el Código Procesal Penal. Obviamente, ¿quién lo realiza el levantamiento? Esto se debe realizar el médico forense, quien debe constatar la muerte, el reconocimiento del cadáver, la identificación médico-legal, el diagnóstico de la data de la muerte y el diagnóstico presuntivo de muerte. Toda información obtenida es registrada en el acto de levantamiento del cadáver cuya diligencia es efectuada por el fiscal titular de la investigación, obviamente conjuntamente con el médico legista
y los peritos del criminalista. El diagnóstico de la muerte. Aquí vamos a contar con los siguientes signos, ¿no? Signos circulatorios, que es la prueba ICAR. Consiste en inyectar 50 mililitros de una solución de fluoresceína y agua bidestilada de 50 mililitros por vía intravenosa para conferir una coloración amarilla a la piel y producir un tono verde esmeralda en el segmento anterior de los ojos en plazo no mayor de 5 minutos. La prueba de Bouchut es la falta de frecuencia cardíaca audible a la auscultación durante 12 a 20 minutos, y cabe aclarar que esta prueba no es determinante, dado que pueden influir variables extrañas al método, como el uso inadecuado del estetoscopio y su funcionalidad, así como la capacidad auditiva deficiente del médico que va a realizar esta exploración. Bien, hablaremos sobre los signos de Magnus. Esta, para su realización, ¿no? Aquí se va a ligar un dedo en su base, lo que produce una coloración roja y cianótica. Esta se observa cuando aún hay circulación. El signo de Maydolor consiste en la introducción de la aguja tipo dot a la altura de la punta del corazón, ¿no? De tal forma que se transmitan los movimientos cardíacos hacia el exterior. Ya la tanatosemiología está a estudiar de manera descriptiva todas las transformaciones que suceden en el cuerpo del ser humano una vez producida la muerte. Entre su clasificación encontramos los signos inmediatos. Aquí va a ser la deshidratación, no, que es la pérdida de agua a través de la evaporación y se comprueba por la disminución de peso, la desecación de la piel, las mucosas y signos oculares como el signo de Stone-Lewis y Sommer. En Sommer se va a ver una mancha ocular esclerótica, ¿no? A la quinta hora. Y el signo de Stone-Lewis va a haber una exoftalmos y op- opacidad corneal, y este va a ser a las 12 horas. El enfriamiento se produce cuando el cadáver desciende su temperatura corporal hasta equilibrarse con la del medio ambiente, ¿no? Este se va a enfriar en primer lugar el rostro y las extremidades, y en segundo lugar las regiones laterales del cuerpo y el cuello y los huecos axilares. Aquí también se encuentra la rigidez. Este fenómeno hace que el cadáver aparezca en una actitud de emaramiento por retracción de los músculos del dorso y con flexión del antebrazo sobre el brazo, de los dedos, de las manos, de los muslos sobre la pelvis y de la pierna sobre el muslo. En los signos lejanos se va a ver la codificación. Acá se va a ver en los cadáveres sometidos a las mismas condiciones físicas que la idioxira, ¿no? Que va a permanecer dentro de los ataúdes de metal. En lo que es la congelación, desde un punto de vista médico legal, el frío intenso y prolongado puede condicionar a la conservación del cadáver prácticamente indefinida. Y por último, la momificación, que es la transformación de que se producen en los cadáveres sometidos a la acción de temperatura elevada con escasa humedad y ventilado. El Código Civil.
Dentro de esto encontramos los efectos de la declaración de muerte presunta. En el artículo 64 se menciona que la declaración de muerte presunta va a disolver el matrimonio del desaparecido y dicha resolución se va a inscribir en el registro de defunciones. Contenido de la resolución de muerte presunta. En el artículo 65 se menciona, en la resolución se declara la muerte presunta, se indica la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. Improcedencia de la declaración de muerte presunta. Improcedencia de la declaración de muerte presunta. En el artículo 66 se menciona que el juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar la ausencia. Pericia médico-legal. Esto viene a ser el aporte de la ciencia médica del discernimiento de la justicia, función de suma importancia técnica y de gran trascendencia moral. Características. La pericia médica exige que el profesional llene dos requisitos: la preparación técnica y la solvencia moral. Además, no se puede ser buen perito si falta alguna de ellas. Y es deber del perito decir la verdad. Para ello, debe de saber encontrarla y luego quererla decir. Informe del peritaje. El informe del perito en su peritaje debe de ser escrito y cumplir con las siguientes partes. 1. Introducción o preámbulo. Es identificación y dirigida al juez. Exposición. Esta viene a ser la parte descriptiva de todo lo comprobado expuesto con detalle y método. Discusión. Aquí se van a analizar los hechos y se van a someter a la crítica. Y por último están las conclusiones. Aquí se debe de responder concretamente a las preguntas del juez, respaldando los puntos de pericia. Conclusión. La muerte vino a ser un estado patológico del cuerpo humano representado de diversas formas, ya sea de origen natural o causado, lo cual convierte la estructura humana en un cadáver. Los fenómenos cadavéricos pueden manifestarse en variantes representaciones con derivaciones posteriores a su muerte que no son más que los desgastes u aspecto que presenta el fenómeno cadavérico minutos posteriores a su muerte. El cadáver, una vez entregado a sus familiares o representantes encargados de velar por él mismo, debe de considerar y tomar decisión de cuál sería la técnica de sepultura o despedida del fallecido. La misma puede ser por medio de la cremación o inhumación. El cuerpo, posteriormente a su muerte, si es necesario, puede ser exhumado, o si aún no se ha hecho este proceso, puede estudiarse por medio de la práctica de la autopsia para así corroborar la información clínica o evaluar otros aspectos no aclarados en relación al origen de la misma. Acá se muestran las referencias bibliográficas y muchas gracias.